¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio más aquí de TGN Podcast. En esta oportunidad estamos con Wilmer Pachas. Un gustazo, hermano. Gracias, gracias a ti por darte el tiempo de venir. La verdad es que siempre veía los videos, estaba súper chévere, aprendí un montón de varios, de Eric, de todos los que has entrevistado. Si ves el YouTube está rojito todo. Excelente. No, gracias a ti también por la buena onda, por tu tiempo, el espacio, de poder recibirnos aquí para poder conversar de lo que más nos gusta, la guitarra, ¿no? Comentarles un poco de Wilmer, de la información que estuve viendo, que le decía, ¿no, Wilmer? Tú eres uno de los guitarristas que más está dando que hablar ahora en la comunidad, ¿no? Por su participación en los distintos eventos y también porque ahora está pronto a participar el Guitar Fest 2025, ¿no? De eso vamos a hablar más adelante. Así que, bueno, vamos a iniciar esta charla, pues. ¿Cómo estás, hermano? En general, ¿qué tal? En general, bastante bien, tranquilo, con varias cosas en el camino, pero en general bastante contento también porque gracias a eso que mencionas el Guitar Fest que fue el año pasado, se han venido presentando muchas más oportunidades y nada, y estoy tratando de aprovecharlas todas lo más que se pueda. Buenísimo, sobre todo la exposición, ¿no? Sí, de todas totalmente, maneras, totalmente. Bueno, hay algo que siempre me gusta comenzar con estos tópicos que son, me gusta saber mucho la motivación que hay detrás de todo guitarrista, de todo músico, porque de ahí parte todo, ¿no? No solamente ¿cómo se puede decir? Claro, no solamente la parte emotiva, sino también la disciplina, constancia y todo el trabajo que hay detrás, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo inicia tu viaje en la música y en específico con la guitarra? Bueno, en la música en general, literalmente desde pequeños he estado como que de alguna manera relacionado. Igual en mi familia no hay músicos en sí, pero siempre me causaba curiosidad y recuerdo que empecé con las percusiones, ¿no? Redoblantes, cajón peruano principalmente. Okay. Toda mi primaria básicamente ha sido eso, ¿no? Hasta que en algún momento, como terminando la primaria, más o menos en quinto, sexto de primaria, vi a alguien tocar guitarra por primera vez como que así en vivo y en directo, ¿no? Me acuerdo, ustedes saben que más o menos a los 9, 10 años por tradición por lo menos te mandan a hacer la catequesis para la primera comunión, etcétera, ¿no? Y el padre tenía una guitarra. Entonces eso fue como que el primer acercamiento que tuve a una guitarra, me gustó cómo sonaba y me acuerdo que le rogaba a mis papás porque me compré una y al principio lo que me compraron fue una guitarra chiquita de feria, así, ¿no? Como que, pucha, yo tenía 9, 10 años, estaba feliz con eso. Traté de sacar lo que pude porque curiosamente sonaba esa guitarra. No tenía cuerdas esas de nylon, literalmente de cordel, pero sonaba. Entonces mis papás me veían tan emocionado que después hicieron un esfuerzo y como a los 10, 11 años me compraron una guitarra acústica ya como tal, ¿no? Ahí me enteré que uno de mis tíos por parte de papá sabía tocar algo de guitarra. No se dedicaba para nada a la música, pero me contaba que cuando era más joven sí tocaba alguna que otra canción, ¿no? Entonces él me acompañó a comprar la guitarra, me enseñó algunas cositas básicas, pero en esa época, como todavía no era un boom de internet ni nada, siempre cuando comprabas una guitarra te vendían un librito, ¿no? Donde estaban los primeros pasos, cómo afinar, los acordes, cancionero, eso, ¿no? Entonces eso fue como que mi primer acercamiento ahí, la guitarra. De ahí ya, cuando estaba en secundaria, igual no sabía tocar mucho, ¿no? Aprendía lo que podía, pero recién más o menos a los 12, 13 años hubo internet en mi casa. Yo soy de Cañete, por si acaso. Vivía allá hasta toda secundaria, ¿no? Entonces llegó el internet a mi casa y aproveché todas las vacaciones en ver tutoriales de YouTube, etcétera, para aprender canciones, ¿no? Ahí como que ya empecé a tocar un poquito más, podía saber canciones. Igual como la técnica, porque por lo mismo que en provincia es muy poco probable que haya gente que se dedique de manera profesional a la música, entonces no habían tampoco muchos profesores de guitarra o de música en general, ¿no? Entonces yo por más que busqué no encontré, así que YouTube fue mi compañero, mi profe durante toda la secundaria, hasta los 16 años más o menos. Y ya de ahí es cuando yo, conforme iba pasando los años en la secundaria y ya llegaba el momento en que todo el mundo tenía que decidir qué carrera estudiar. Entonces yo estaba como que, pucha, quiero música, pero en ese momento lo único que tenía en mi radar era el conservatorio. Yo sé que el conservatorio es más hacia el lado académico, ¿no? Entonces dije, o sea, estaría chévere aprender, pero no sé si realmente como que quiero direccionar gran parte de los años de mi vida a tocar primero repertorio clásico para después recién irme a la guitarra eléctrica, que era lo que ahí ya me interesaba un poco más, ¿no? Y como no estaba muy seguro, etcétera, y tampoco había mucha información, por lo mismo que estaba en provincia, entonces en un momento dije, bueno, estudiaré ingeniería electrónica, ¿no? Ya me había dado por rendido ahí.
Entonces, me acuerdo que en quinta de secundaria, como iban varias universidades a dar ponencias de las carreras que ofrecían, etcétera, en una de esas, como nunca llegó la Católica allá a Cañete, y normalmente eso fue novedoso realmente porque antes nunca había llegado. Hasta 2011 nunca había llegado, y en 2012, que fue cuando yo salí del cole, o bueno, cuando iba a salir del cole, ahí es donde llegan y empiezan todas sus ponencias, tenemos tal carrera, hasta que dice que se va a abrir una nueva facultad de artes escénicas y que va a tener de carrera música. Teatro y danza, ¿no? Yo escuché eso y al toque como que me paré la oreja porque también dijeron que estaba más enfocado a lo popular. O sea, iban a tener un área clásica también, pero lo novedoso ahí era lo popular, ¿no? Porque de alguna manera estaban inspirados en programas tipo Berklee, tipo McNally College of Music, que en esa época eran como los top, ¿no? Que eran de otros países. Entonces la malla curricular estaba más o menos direccionada de esa manera. Y como tenía que ver con música popular y guitarra eléctrica, eso sí me interesó bastante. Y como era la Católica, yo ya tenía primos estudiando en la Católica, pero otra carrera. Y de una tía bastante cercana en realidad. Entonces llegué a mi casa y le dije, mamá, ha llegado la Católica, ha dicho, es en la Católica, le digo, o sea, ya andes en cualquier lugar como para que te dé miedo, ¿no? Y en ese momento no me dijeron que sí, pero tampoco que no. Me dijeron, pucha, termina, de repente cambias de opinión, etcétera. Pero nada, ahí yo ya tenía eso en la cabeza, y dije, no, voy a estudiar, voy a practicar, etcétera. Me puse a averiguar todo lo que pude, los requisitos, etcétera, hasta que, bueno, después de convencer a todos mis tíos a meter presión ahí, ya mis papás como que aceptaron, ¿no? Al principio todavía un poco dudosos, pero aceptaron. Ah, genial. ¿Esto fue cuando estabas en cuarto, quinto año? En quinto secundario. Quinto año, ya. Quinto año secundario, 2012. Okay. ¿Y cómo fue ese trayecto? O sea, yo tenía información de que sí, pues, ¿no? En la Católica hay la carrera de música. O sea, pero uno escoge la especialidad, por así decirlo. No tengo esa información. Sí. En tu caso, guitarra. Sí, ¿no? En la Católica tú postulas a un instrumento, a una especialidad. Ah, genial. Sí. O sea, no hay una evaluación, ya tienes que entrar sabiendo. Sí. O sea, por lo menos algo, ¿no? Sí, pienso. Porque la evaluación ahí es de instrumento. Ajá. Y aparte está la parte teórica, lenguaje musical, etc. O sea, hay dos ramas. La evaluación artística como tal y la evaluación general, que es la que todo el mundo da para ingresar a la universidad. El examen matemática, por así lenguaje, etc. Claro, y tienes que aprobar los dos para ingresar. Entonces, genial, primero di, me acuerdo, el general. Ajá. Y después en febrero de 2013 era ya el artístico, ¿no? Y el artístico en esa época se subdividía como que en 4 partes. Uno era de teoría y audioperceptiva, la teoría escrita, pero también te dictaban acordes, te hacían dictados melódicos, rítmicos, y tú tenías que transcribir. Eso era la teoría audioperceptiva. También estaba la parte del lenguaje musical, donde te ponían partituras ahí de solfeo entonado, lectura hablada, lectura rítmica, y te decían ya, no sé, ejercicio 15. Te daban el tiempo y tú tenías que leer ahí a primera vista, ¿no? Esa era la parte del lenguaje musical. La parte de instrumento variaba de acuerdo al instrumento que ibas. En mi caso me preguntaron arpegios, escalas y tocar 2 temas de repertorio, ¿no? Uno de libre elección y un core melody. Ya te pedían eso. Y por último era una parte más psicológica, ¿no? ¿Por qué querías estudiar música? Claro, claro. O sea, entonces tú tuviste una preparación previa para poder... Sí. Porque lo que estás diciendo no es cualquier cosa. No. O sea, tú le dices eso es un guitarrista promedio y te va a decir partitura. Claro. También te hacen leer, por cierto, improvisar. Ajá. Eso está parte de requisitos de la evaluación, ¿no? Leer, improvisar, etc. Claro. Pero sí, o sea, yo terminé el cole por lo mismo que te digo, que allá no habían profes. Y yo me acuerdo que el 1 de enero de 2013, que ya había terminado, me vine a Lima, a la casa de mis tíos, ¿no? Y apenas llegué, bueno, el 1 de enero nadie abría, porque más bien todo el mundo estaba por ahí borracho por Año Nuevo. Yo me acuerdo que estaba en la combi y había al fondo un tambaleándose, ¿no? Pero bueno, llegué a Lima y apenas llegó 2 de enero me puse a buscar escuelas de música, etc. Y en esa época yo estía en la casa de mis tíos en Ventanilla, estaba lejísimos. Ya, claro. Y lo más cerca que encontré por ahí fue una escuela de música que se llama Musa, ¿no? Y me iba desde Ventanilla hasta Los Olivos, eso está en Los Olivos, como 1 hora más o menos, viaje, 1 hora, y ahí llevaba clases. Me acuerdo todavía de mi primer profe, que fue Alfredo Tantaleán. Por ahí sigue tocando, es muy buen profe, sigue enseñando. Es egresado del conservatorio, de hecho, toca muy bien. Sí, entonces yo ahí le dije, no quiero clase personalizada, iba 2 o 3 veces por semana, creo. Quiero clases personalizadas porque quiero postular a la carrera de música, guitarra, y necesito que me prepares en el instrumento, ¿no? Porque además de él prepararme en instrumento, justo en la misma universidad había abierto como un curso intensivo de verano de teoría y lenguaje musical.
que eran 3 veces por semana. O sea, Ya. yo estudiaba prácticamente 5 o 6 Como veces. una algo lo que sería, Sí, ¿no? Claro. Claro, 2 Ajá. veces a la semana iba hasta Los Olivos y las otras veces iba hasta Chorrillos. Tenía hasta Chorrillos, era un Ok. tripsazo terrible en esa Sí, época, sí. cuando existía la JB todavía. Y sí, estuve como 2 meses más o menos preparándome así de manera intensiva en guitarra, en teoría, en lenguaje musical para poder Claro, postular. claro. Oye, pero para qué, rendir ese qué examen. loco, ¿ah? O sea, has ido con todo, ¿no? O sea, de Sí, verdad, no, estabas sí. muy interesado Sí, en yo eso, sabía ¿no? que quería eso y por eso me metí, ¿no? Claro, Y por claro. suerte mis papás me apoyaron bastante, ¿no? Porque les decía, mira, he Eso sobre averiguado en todo, este claro. lado, he averiguado en otro lado, esto me va a ayudar a esto me va a ayudar a lo otro. Y ya, pues me apoyaron y yo también le sacaba el máximo jugo que podía, ¿no? Por más Claro. que estaba lejos, le decía, no, tengo que llegar porque me da un poco de temor el examen porque yo sentía que a diferencia de... Y de hecho cuando conocí gente ahí en el curso de teoría del lenguaje musical que ofrecía la misma Cato, me di cuenta que ya había gente que venía tocando mucho tiempo, que sabía de teoría eso, y yo estaba literalmente recién aprendiendo todo, claro. ¿no? Entonces era un poco intimidante al principio, Claro, y con más de hecho. razón, escucha, me mataba estudiando, me veías en el micro así haciendo mi lectura a 2 voces, tratando de solfear, etcétera, pero sí. Siempre más o aprovechando el menos eso tiempo, fue. ¿no? Sí, En cualquier lugar. una hora de viaje, obviamente tenía que aprovechar algo ahí, ¿no? Claro, claro. Ahora dentro ya de la católica, bueno, como te comentaba, tengo registro, ¿no? De repente nos puedes comentar algo sobre tu paso por el elenco de jazz de la misma católica y Latin Perú Big Band, ¿no? Sí, primero pasé por la Latin Perú Big Band, que es un elenco de la misma especialidad de música. Ah, ok, ¿no? ok. Que hacen justamente repertorio de Big Band, ¿no? Tienen ese formato, bravazo. es decir, hay una sección rítmica, una sección de vientos, y para entrar ahí se postula. O sea, no es que solamente porque estudies música, no, sino ya. como hay requisito, por lo mismo que es una Big Band, en guitarras, por ejemplo, máximo tenían 2 guitarristas, ¿no? Máximo 2 guitarristas, en bajo también 2, batería 2, bueno, en percusión había un poco más. Claro. Los vientos sí eran como una línea casi definida porque había 4 saxos, 4 trompetas, trombones, ¿qué más había por ahí? Flauta y voces también había, ¿no? Y se postulaba y yo me acuerdo, en esa época estaba Manuel Honorio, no sé si lo sacas, es el hermano de Javier Honorio. No. Javier Honorio, el baterista, y Ya. bueno, Manuel Honorio es guitarrista, ¿no? A él lo conocí, me acuerdo, apenas ingresé a la universidad en 2013, yo lo veía tocando ahí con la Big Band y tocaba tan chévere que yo decía, pucha, yo quiero ser como tú. Entonces, y llegué a tener amistad con él, súper chévere, él veía que yo practicaba, que me esforzaba y todo eso, hasta que cuando él dijo, oye, ¿sabes qué? Voy a salir de la Big Band, van a hacer audiciones, prueba. Claro, para ti. Para Ah, audiciones, ya. entonces... Pucha, estudié más o menos el repertorio que sacaban y una de las pruebas ahí era lectura a primera vista igual, ¿no? O sea, que te piden improvisar, acompañar, todo eso es chévere, pero Abel Páez, que es el director, me acuerdo que dijo, ya, audiciones, listo, pasa, lee tal compás de tal compás, y te marcaba 1, 2, o sea, a tiempo real, literalmente, y uno ahí como que ajustando, Wow, no me salió wow, perfecto, claro. pero como había cosas medio intuitivas, y en esa época yo practicaba lectura más no poder porque era parte de mi día a día, Claro, entonces claro, como te que ya... entiendo. Postulé, ¿no? Y al final resultó que sí ingresé a la Big Bang y estuve como un año, en todo el 2017. Todo el 2017 estuve ahí en la Latin Perú Big Bang. Y fue una experiencia bien chévere porque en una Big Bang también hay un director, ¿no? Entonces es distinto cuando ensamblas solo con tus compañeros, y un totalmente. director que está pendiente de absolutamente todo, ¿no? Y que tú también Imagino, debes como claro. que estudiar así a más no poder porque había algunos temas de repertorio en la que los solistas podían ser cualquiera. En la parte de solos, porque como es jazz básicamente, jazz latino, te decía, ya, para esta vez va a solear la guitarra, para esta vez va a solear el saxo, esta vez va a solear el bajo, y lo hacía así en cualquier momento, ¿no? Entonces como que uno tenía que estar preparado. Arbitrariamente. Ajá, tenía que estar totalmente preparado donde te toque. Entonces eso fue bastante chévere porque era una demanda de estudio Claro, constante, constante, y estar ahí al 100. te mantenía así, pues, ¿no? Todo el rato así. Fue bastante chévere también porque Abel tenía la apertura de decirnos que si alguien tenía un arreglo, lo presentemos. Me acuerdo que en 2017, que ya era mi último año en los cursos de música como tal, llevé un proyecto ensamble que es justamente para los que están noveno, décimo ciclos, en los cuales ya no hay un profesor que determina la temática del curso de ensamble como tal, sino que tú te encargas de gestionar todo. O sea, gestionas el repertorio, gestionas el ensamble que hay y también con base en ello escoges el profesor que te va a dictar. Entonces, con unos amigos que nos gustaba hacer cosas así locas, nos pusimos a hacer proyecto ensamble. Nos llamamos proyecto A simplemente porque vamos a ser el primero, pero nos pusimos como meta sacar Lingus, Snarky Puppy
y otro tema de Nibadi, que es una banda que hace más o menos lo mismo, que se llama Never Remember, ¿no? Y me acuerdo que para esa época de verdad le metí tanto esfuerzo que me transcribí con mis otros amigos toda la instrumentación y todas las líneas de este tema de Snarky Puppy, que es bastante conocido, es un ensamble de jazz fusión bastante conocido a nivel mundial. Y Lingus es un súper tema también. Y pasamos, recuerdo que incluso antes de que empiecen las clases, porque empezábamos fines de marzo creo, todo enero, febrero, marzo juntándonos para ver si las transcripciones que estábamos haciendo estaban bien, etc. Y por lo mismo que ya tenía esa experiencia transcribiendo, como que me permitió aprender un poquito más cómo funcionan esos ensambles en formatos más grandes, donde hay vientos, trompetas, trombones, todas esas cosas, ¿no? Entonces, como ya tenía esa experiencia, le presenté a Abel un arreglo para Big Band de ese tema y me lo aceptó. Fue súper chévere ver que una propuesta que yo había hecho al final lo toque la Big Band y lo tocamos en varias oportunidades en conciertos, ¿no? Fue súper alucinante y un aprendizaje increíble. Claro, también, ¿no? totalmente. Y ya termina 2017 y ahí como que decido salir de la Big Band porque también ya terminaba la universidad, al menos los cursos de música, y me quedaba solo tesis, esos cursos para la titulación, ¿no? Y en 2018, que yo ya me había salido de la Latin Perú Big Band, estaba llevando mis clases de inglés, me acuerdo. Un día saliendo de esas clases me escribe una maestra que yo tuve en 2015 en un ensamble que se llama Ania Paz, también una capa en el jazz, y me dice, oye Wilmer, me han invitado a un congreso de educación musical en el jazz y me piden que lleve un ensamble de 4 alumnos. Me han dado la potestad a mí de que arme el ensamble y como yo ya te he tenido de alumno, estoy escogiéndote a ti como guitarrista, me dice, y además van a estar acompañándonos Mateo Vázquez, que es un amigo baterista, Adrián Muñoz en el bajo y Diego Sánchez, que es un amigo tecladista. Él es mi promoción y con él había hecho el ensamble, ¿no? Entonces yo vi que había llamado puro tigre en realidad, porque tú lo ves a ellos tocando cosas en donde nunca sientes el uno, pero suenan cuadradísimos. Y me dice, y una cosita más es que este congreso va a ser en México, me dicen, ¿no? Entonces, por eso se formó el elenco de jazz y me dijo, todavía no sabemos si la universidad va a cubrir los gastos o no. Probablemente vamos a tener que cubrir solo los pasajes, me dice, porque allá sí nos van a dar estadía, todo, ¿no? Viáticos y lo demás. Me acuerdo que esa noche llegué a mi casa, llamé a mis papás, que estaban en Cañete, les expliqué y me dijeron, bueno, vamos a hacer un esfuerzo, no te compramos el boleto, es una oportunidad única. Al final la universidad sí solventó los pasajes, ¿no? Por suerte. Y ahí eso fue más o menos en agosto de 2018. Y ahí estuvimos ensayando todas las semanas con el elenco, sacando repertorio para esa fecha, ¿no? Más repertorio, más o menos unos 10, 12 temas de jazz entre arreglos y covers. Y fue súper alucinante hasta que ya en octubre de ese año viajamos a México. Fue a la Universidad Veracruzana, el Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana. Y fue bastante chévere porque, bueno, además de compartir música con gente de otros países, porque iba gente de Colombia, Argentina, Puerto Rico, de Estados Unidos, también fueron algunos de Buenos Aires. Además de compartir todo eso, fue genial ver que el nivel que teníamos no tenía nada que envidiarle a ninguno de los otros, ¿no? Y de hecho fue curioso porque los de México y los de Puerto Rico nos decían, estos peruanos son como que el Dream Theater, pero del jazz, ¿no? Porque tocamos cosas así como que un tema que se llama La Rueda, que es Stu Mindeman, que es un festejo, pero como que en 5 cuartos, ¿no? Cosas así choradas. De ahí tocamos temas de Tigran Hamasyan, uno que se llama, ya me olvidé el nombre, Higher to Hayastan se llama el tema, que igual está como que en 7, pero nunca sientes el 1. Y o sea, tocamos cosas así achoradas, porque nos gustaba, ¿no? Y cuando nos escucharon eso, la gente, o sea, les gustó un montón y nos dijeron que, pucha, están locos ustedes, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para contar? Y para nosotros era curioso porque, o sea, por lo mismo que ya veníamos haciendo ese repertorio, se nos hacía como que más natural, pero era interesante ver las reacciones de los demás, ¿no? Y la pasamos súper chévere, fuimos a ponencias y otros maestros, hicimos contactos, ahí es donde conocí mucha gente de otros países también, y hasta ahora hablo con ellos, ¿no? De Colombia, Buenos Aires. Y fue una experiencia súper genial, ¿no? La verdad es que agradezco bastante que me hayan convocado para ese elenco de jazz porque aprendí un montón. Es como que justo empalmó con mi salida de la Latin Perú Big Band con que me llamen para ese proyecto, ¿no? Que igual estuve como un año y de ahí como ya salí de la universidad ya también salí de ese proyecto. Bravazo. O sea, te gusta el estudio, por así decirlo. Sí, soy un nerd. Sí. No, genial. Bueno, como te decía, recontra alucinante, ¿no? Tu paso académico. Cuando regresas de México, ¿qué sucede?
¿Qué pasa genial. aquí? En 2019 sí. hicimos un último concierto con el elenco de jazz. Y de ahí ya me retiré porque como era un elenco universitario, ya era también para dar la posta a otros, ¿no? Yo ya salí de la universidad, me concentré en mi tesis, pero justo en ese año, en 2019, me contacta Ángel Irujo, que es trompetista y director de Big Bands. Ya. Y me dice, mira, va a venir un par de músicos extraordinarios de Reino Unido, y estamos armando un ensamble Big Band para poder tocar repertorio del maestro Quique Purizaga. Me han pasado el dato de ti, quería saber si lo hacías, ¿no? Eran 3 fechas en los británicos de San Miguel, de acá de la Bolichera y de San Juan del Lurigancho, ¿no? Esos 3. Y yo le dije que ya, normal, ¿no? Y cuando me dijeron que eran los arreglos del maestro Quique Purizaga, me dijo que él también era el que le había pasado mi contacto, ¿no? Porque como el maestro Quique Purizaga enseñaba en la Católica también y me había visto tocar, entonces ahí le sugirió que sea como guitarrista, ¿no? Y de ahí cuando ya estuve ensayando el repertorio me di cuenta por qué, porque el maestro Quique Purizaga hace arreglos bien achorados en cuestiones de métrica, ¿no? O sea, había un arreglo del Cóndor Pasa, me acuerdo, que estaba en 2 octavos, pero toda la métrica estaba en cualquier otro lado, que tú lo sentías como que polirritmias encima. Entonces, ese tipo de cosas te retaban y obviamente necesitabas de alguien que pueda entenderlo, ¿no? Y por lo mismo que me había visto tocar ese tipo de música, como que me sugirió y para qué fue bastante chévere. También aprendí un montón de ahí porque era repertorio que todo el tiempo me estaba retando a estudiar a cada rato. Y ya fueron 3 fechas con ellos, con la Jazz Group Perú Iván y también bravazo, ¿no? Aprendí un montón, tenía al maestro Quique tocando también al costado, dándome sugerencias, siempre como que para aprender más, ¿no? Y eso pasó en 2019 hasta que en 2020, bueno, empezó la pandemia y tuve que regresarme a Cañete. Ok, regresaste allá. ¿Toda la pandemia la pasaste allí? 2020, 21, 22... hasta el 23, porque de hecho recién el año pasado me mudé a Lima. Todo ese tiempo ahí. O sea, en la tocada que está en YouTube, donde tocas en Cañete, creo, ¿no? Sí. Eso es más reciente, porque año. Me han invitado, sí, pero antes estaba en Cañete y ya prácticamente no he tocado, por lo mismo en la pandemia no se podía salir, entonces todo era online y ahí es donde me empecé a llenar un poquito de los equipos, ¿no? Porque por suerte... Y digo por suerte porque fue bien tedioso en la pandemia conseguir trabajo y todo eso. Claro. Como estaba el boom del online, entonces yo tenía bastante clases online casi todos los días porque trabajo en una escuela de música que se llama Tempo y bueno, ahí me daban clases todo el rato, entonces pude ahorrar bastante en realidad. Y todo lo que ahorraba lo iba invirtiendo en equipos. Porque decía, en algún momento me va a servir y bueno, sí me sirvieron. Claro, totalmente. Sí. Y dime, ¿esa época de pandemia fue como un impulso o inspiración para tus temas? Sí, de todas maneras, ¿no? Porque sí, ahí yo ya había terminado la universidad, ya había sacado mi título. Yo me titulé en la universidad en 2020, también fue el 28 de enero. Fui a sustentar presencialmente mi tesis. De ahí, en marzo empezó la pandemia. Unas semanas antes de... Sí, literalmente, ¿no? Como un mes y medio antes, más o menos. Si lo postergabas. Sí, supongo que iba a ser online, ¿no? Pero bueno. Sí llegué a sustentar de manera presencial mi tesis. Ya me titulé y todo, y de ahí ya estaba en Cañete, bueno, avanzando las clases más que todo, y por lo mismo que había un poco más de tiempo y todo el rato estábamos en casa. En esa época muchas universidades empezaron a soltar cursos libres, gratuitos. Y me metí a buscar cursos de Berklee porque por la Católica mismo nos daban opción de entrar a Coursera de manera gratuita porque estaba financiado por la universidad con el correo institucional, ¿no? Me puse a buscar cursos de producción más que todo, porque sí había llevado producción en la universidad, pero por lo mismo que en la universidad tú como que vas aprendiendo de todo un poco, te dan las bases, no llegas a profundizar tanto como uno quisiera porque a veces el tiempo del curso es corto y todo lo demás. Sí aprendí un montón, pero ya con esos cursos que eran producción para la composición, o al revés creo que era el nombre, y otro que era producción musical desde cero, como que me ayudaron a aterrizar ideas, porque hasta ese momento yo sí componía cosas chiquititas, pero no duraba más de 1 minuto y todo eso, entonces me costaba un poco terminar de darle forma, ¿no? Entonces con estos cursos, como que pude centrarme mucho más, tener un hilo conductor y a partir de eso ya empezar a componer, ¿no? Y justamente de uno de esos cursos es que sale mi primer single, que es The Dream. The Dream, de ahí ¿no? empezó The Dream. todo lo Eso demás. fue en el año 2021. 21. O sea, en 2020 estaba estudiando, practicando y todo eso, y en 2021 en febrero salió el tema. Ok, o sea, en el 2021 en realidad es The Dream y según lo que he averiguado y Adrenaline, ¿cierto? Sí. Esos dos. Salieron
4 temas ese año. 4 temas. Sí, Adrenaline, de ahí vino uno que se llama Gone Days. Ya, que también lo he Y de escuchado. ahí Overcoming, que es lo del Guitar Fest. Claro, Ahí claro, nació sí. Overcoming recién. Okay. Y esto forma parte del EP. Sí, del primer EP. No, mi idea era sacar el EP completo, pero, o sea, por lo mismo que en esa época todavía estaba recién agarrándole el ritmo a componer, entonces al final decidí ya, mejor saco un tema tras tema tras tema y cuando termine el último tema ya presento el EP completo, ¿no? Y el último tema llegó recién en 2022, que es The Universe. Ah, y ahí ok, cerró ok. el EP. Ah, ok, Pero sí, ok. todo empezó ahí después de esos cursos que llevé en pandemia. Ah, genial. Igual el link al perfil de Spotify de Wilmer queda ahí anclado este video para que puedan escuchar ahí el EP de Universe in a Child's Head, ¿cierto? Sí, así se llama. Bravazo. Y dime, ¿qué buscaste, o sea, en tu música, qué buscaste? Vamos, todos en la música queremos expresar algo, esa emoción, esos sentimientos hacia el oyente, ¿no? En tu caso, ¿qué buscaste? ¿Cómo fue esa búsqueda y al final qué es el resultado, ¿no? De los temas? A partir de estos cursos que te comento, uno me ayudó como que a dar más estructura a un proceso de producción como tal, Ya. y el otro me ayudó a formular el concepto. Y de hecho ese es el que siento que terminó de englobar todo para que yo pudiera avanzar más, ¿no? Este curso me acuerdo que nos ponía primero un ejercicio en el que era imaginar la fusión de qué artistas o géneros es lo que queremos hacer, ¿no? Te ponía un ejemplo como, por ejemplo, imagina la música de Bruno Mars con Plini, por ejemplo, por decir cualquier cosa, ¿no? Ya, mi música va más o menos por ese lado porque tiene tales características, etc. Ese era como un ejercicio que hacíamos diario. Y después de eso, cuando ya se establecía más o menos qué características tenía el género que querías, luego ya era explicar qué te imaginabas con la canción, ¿no? Entonces, dándole vueltas, yo recuerdo, yo siempre he sido bastante optimista con varias cosas y medio soñador, ¿ya? A veces peco de optimista quizás, pero como que siempre tenía esa característica en mi forma de pensar, entonces lo que yo me imaginaba era ya, tengo que hacer música que haga que tú estés tirado en un pasto viendo al cielo, recordando todas las cosas que siempre has querido hacer y como que teniendo el ímpetu de empezar a hacerlos, ¿no? Entonces, más o menos ese fue el concepto y a partir de eso tenía que generar algo musicalmente que tratara de representar ese concepto, ¿no? De ahí fue donde empecé a aterrizar la idea, ok, cuando uno quiere hacer cosas, cuando quiere hacer algo, normalmente es cuando eres niño, ahí es donde te preguntan qué quieres ser y pucha, le dices todas las carreras habidas y por haber, ¿no? Y por algún motivo la mayoría quiere ser astronauta ahí. Entonces ahí medio iba concibiendo toda la idea e iba aterrizando, ok, me imagino cosas que me inspiren, que me hagan soñar, pero de alguna manera también es la nostalgia porque ahorita ya soy adulto, pero hay cosas que yo desde niño he querido hacer y no sé si las estoy logrando, ¿no? Entonces como que todo eso empezaba a cuajar y ya con eso un poco más definido y los recursos musicales que tenía, dije ya, es momento de componer. Ahora, ¿cómo asocio un niño que aspira a cosas, a hacer, no sé, algo, cosas de grande en general, y cómo la represento? Entonces, yo recordé, no sé cómo, pensando ahí, me vino la idea, el recuerdo de que cuando yo estaba llevando mi curso de lenguaje musical en la universidad, segundo ciclo, era medio cachimbo todavía, una maestra que se llama Licenia Brazo en el curso de lenguaje musical, algunos nos costaba entonar la tercera menor descendente, ¿ya? Es un intervalo medio nerd. Ahora, pero el punto de explicar eso es que para poder interiorizarlo nos hizo como un pequeño juego de ¿cómo te llamas? Cosas así, ¿no? Que a nosotros nos dio risa y hasta vergüenza en ese momento, pero de ahí si lo analizas de manera pedagógica en realidad funciona, ¿no? Y ella nos explicaba que eso de la tercera menor parece estar como que en el subconsciente colectivo de todos los niños, porque cuando los niños juegan, entonan eso. O sea, sí deben haber escuchado que en algún momento los niños entre ellos se dicen lero, lero, candelero. Sí, ahí hay una tercera menor. Entonces como que está bastante asociada al juego de niños. Y con todo este concepto que yo te contaba, dije, ok, niños, soñadores, que va por ahí, vamos a empezar con esa idea, ¿no? Y por eso Adrien empieza con el tan, tan, que está la tercera menor de lo que te digo ahí. Y de ahí empecé a desarrollar toda la idea. Empecé a usar recursos ya musicales como que... Claro. Para que suene soñador, quizás una progresión que sea un poquito más lidia. Ya cosas técnicas, pero que me ayudaban a reforzar el concepto, ¿no? Claro. Que es de donde partió todo. Y así ya empezó todo. Y eso es importante, ¿no? Ajá. Porque, o sea, bueno, no hay formas, creo yo, no hay reglas generales para componer, pero en tu caso es de un concepto, claro, ¿no?
de repente... Para tener dónde agarrarte, claro. ¿no? Y no lanzar ideas a lo loco y Claro, después armar claro, como un rompecabezas random. Claro, totalmente. Y tú eres académico, cada parte de tus o sea, una cosa es la improvisación, ¿no? Que la conocemos como tal, Claro. pero otra cosa es, digamos, un solo estructurado y ya planeado, ¿no? Claro. O sea, escrito. Sí. En tu caso, ¿cómo es? O sea, ¿qué tanto o qué tan porcentaje o de repente no hay improvisación? ¿Todo fue planeado en tus temas? Sí, todo ha sido planeado. Todo o sea, fue planeado. hay partes en las que yo sí improvisaba para tener ideas, ¿no? Pero de esas ideas me iba quedando con lo que yo sentía que tenía una dirección musical. Claro. O sea, tampoco es que haya planeado todo al milímetro, sino que había, por ejemplo, para el solo de Adrien, antes he tenido como 20 versiones del solo, ¿no? Y de esas 20 versiones, con cada versión me iba quedando como que con la que tenía más sentido musicalmente, con la que conectaba y con la que se sentía una idea en realidad, y no simplemente que suena un ejercicio de escala, arpegio, etcétera, ¿no? Eso, claro. Cuando yo sentía eso dije ya, esta idea definitivamente descartada, ¿no? Quería algo más melódico porque por lo mismo que el concepto empezó bastante melódico y estoy haciendo música instrumental, quería también, eso sí, súper importante, quería que por más que sea música instrumental, lo escuche cualquier persona, ¿no? Y de hecho, me pasa ahora, hay gente que nunca en su vida ha escuchado música instrumental, pero me escucha y termina diciendo, oye, de verdad no conocía esta música, me parece genial, y ahí como que ya digo, oye, escucha tal guitarrista, y empieza a recomendar a todos los que conozco, ¿no? Pali Cáceres y todos los peruanos de ahí. Pero es chévere eso porque siento que de alguna manera sí he cumplido ese objetivo. Cuando llegan a tararear las canciones, es bravazo. De hecho, hay un tema que se llama Heartbeat, que en vivo suele hacer una dinámica de que todo el público entone la melodía y es un momento bastante feeling siempre en los conciertos porque la gente realmente lo entona y yo lo acompaño con la guitarra y se siente alucinante, ¿no? Y que llega a eso a pesar de que sea música instrumental o música guitarrística, siento que para mí por lo menos es un logro, ¿no? De que, ok, estoy yendo por buen camino porque a pesar de que haya cosas técnicas, teóricas y todo lo demás, no se pierde la esencia de que sea musical y de que llegue a las personas. Claro. Entonces, por ahí va toda la cuestión. Total, qué loco, alucinante, alucinante lo que nos estás diciendo. Ahora, dentro de los equipos que usaste, bueno, aquí estoy viendo es una Ampero 2, ¿no? Stomp 2. Stomp 2, ok. Bueno, acá hay un poco de los equipos de Wilmer, de repente, ¿nos puedes comentar con qué grabaste? Los primeros temas sí fueron con plugins, netamente. Genial. Plugins. Genial. Me acuerdo que en esa época, 2020, por lo mismo que te dije que estaba invirtiendo en el equipo, me compré el primer plugin de Neural DSP que tuve en mi vida fue el Archetype Plini, porque Plini me gusta un montón, Plini, David Maxim me gusta bastante, su forma de componer en especial, ¿no? Y con ese plugin grabé The Dream, grabé Adrenaline y Gone Days. Y de ahí me compré otro que fue el Archetype Cory One y con ese grabé Overcoming. Utilizando el Cory One con el Amplitude 5 también, como que los combiné por ahí entre una cosa. Pero sí, me gustó probar cosas ahí, ¿no? Entonces, empecé a grabar los temas con eso. Ya después, recién, Ampero lo tengo desde el año pasado. Y los singles, los últimos que han salido, bueno, que en realidad el último es solo Sagitario, porque los otros todavía están acá grabados, en proceso de grabación. Eso sí los he hecho enteramente con esto de acá, ¿no? Porque ya me acostumbré, ya lo aprendí a sacar el tono que me gusta y todo. Así que de aquí en adelante solo estoy trabajando con pero antes fueron los plugins de Neural DSP. Genial. ¿Y la guitarra que usaste fue esta? Sí, esto me ha acompañado para casi todo. Antes tuve una GL, una Strat que utilicé para algunos temas, pero ya la vendí. Porque más me gusta este sonido. Claro, de repente podemos ver un poco las características de esta guitarra. A ver, te doy tu... para que nos puedas explicar. Claro. Sí, bueno, estoy con el sistema acá. Está basado en la signature de Guthrie Govan cuando estuvo con Sur. Tiene un modelo que se llama Antique y creo que es Sur Guthrie Govan Antique, algo así, ¿no? Y al principio era satinado esto, de ahí le puse la laca nitrocelulosa, ¿no? Pero era satinado y la original, la de Guthrie Govan, tenía humbucker, single humbucker, pero no tenía presupuesto para ponerle una single, entonces se quedó con 2 humbuckers. No tiene cuerpo de full caoba, es encolado, si se dan cuenta, no tiene atornillado. Parece que es de una sola pieza, pero en realidad no, aquí se ve el encolado. Diapasón de pauferro, los trastes son jumbo, si no me equivoco. Tiene locking tuners. Sí, locking tuners. Scaler, creo que se pronuncia así. Scaler. Son Schaller. Sí. Puente Wilkinson BS100N.
es un puente de 2 pivotes porque estuve pensando en el Floyd, pero en realidad he probado el Floyd y no me vacila tanto por la sensación, ¿no? Claro. Me gusta más esta sensación de 2 pivotes y bueno, tengo un selector ahorita de 3 posiciones, pero aparte con el coil tap para separar genial. estas de acá. Al menos esta posición y esta acá, porque esta, la del puente, se mantiene igual así esté arriba o esté abajo, ¿no? Eso y no sé qué otra cosa más aquí. Bueno, y está apantallada también adentro con todas esas cosas. Claro. ¿El nombre de luthier es? Campos Saavedra, son 2. Campos Saavedra. Sí, me lo hicieron en 2014, me acuerdo. Ok. Súper chévere, o sea, tiene carácter la guitarra, ¿no? Sí, me gusta el color así, natural en realidad. ¿Acaso escalopado en los Sí, eso fue por mono en realidad. Me acuerdo que ellos me dijeron, oye, pero ¿has visto la guitarra de Steve Vai? Él tiene escalopado solo los últimos 3 trastes. Le digo, ya, ponle, a ver qué onda. Pero debe dar algo de Sí, en realidad ¿no? cuando Claro. llego a estos trastes Sí, pues, se me hace bastante cómodo, ¿sí? Totalmente. Entonces, y otro, las cejillas de grafito también, ¿no? Porque como yo utilizo bastante el puente, entonces como para que no se trabe ni nada, el grafito para que resbale solamente. Sí, totalmente. Y esto en realidad me mantiene súper bien la afinación a pesar de que le doy. Sí, claro. O sea, la secuela es ahí vital en la. Sí, en la y bueno, acá atrás estabilidad. lo tengo así nomás, ¿no? Con 3 resortes. Con 3 resortes, claro. Sí. ¿Cuántos años tienes esta guitarra ya? Junio de 2014, estamos 2025, 11 años. 11 años ya. 11 años. Sí, me ha acompañado en realidad para absolutamente todo. También la llevé a México. Es la hermosa. única guitarra que tuve durante 9 años aprox, ¿no? 8 o 9 años. Y de ahí ya me compré otras, pero esta ha sido la principal. Siempre. Son 2 humbuckers Seymour Duncan. Sí. Pueden ver. Ahí. La SH2 y la JB2. Ya están, ya tienen los modelos por si quieren remedar tu sonido. Sí. Perfecto. Ok, bueno, la van a escuchar en un momento de repente por ahí, en alguna de las tomas que vamos a hacer. Y ahora avanzamos un poco y una cuestión antes de hablar del Guitar Fest, ¿no? Es, bueno, creo que esta pregunta ya la has respondido, pero te la voy a hacer de nuevo para toda la gente. Al final, ¿qué es más importante para ti? ¿El equipo? ¿La técnica? ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? O sea, yo creo que todo se complementa ahí en realidad, pero ya que lo mencionas, creo que es lo que tengas que decir con lo que toques, porque, por ejemplo, ahorita me viene a la mente una pequeña anécdota cuando yo estuve componiendo Heartbeat, que de hecho siento que es uno de los temas más feeling que tengo, y uno de los más sencillos a nivel armónico, técnico, todo lo que te imaginas, es el más sencillo, pero es el que más cala en la gente. Yo recuerdo cuando lo estuve componiendo, yo siempre le paso como que a conocidos que no son guitarristas, para que escuchen a ver qué tal, ¿no? Y varios me dicen, oye, no sé qué has hecho, pero esta canción me hace recordar a mi papá, que ha fallecido, me hace recordar, como que les evoca nostalgia. Me dicen, no sé cómo lo logras, porque literalmente estás tocando cosas tranqui que veo que no sueles tocar en tus otros temas, ¿no? Pero de verdad me ha gustado tanto, y ese es el tema que te digo, que en vivo hago la dinámica para que todos cantan, y la respuesta siempre es la misma. Entonces yo creo que lograr eso es en realidad lo que más cala en la gente, porque yo puedo tocar a veces cosas un poquito medias raras en tiempos raros, que yo o solo un poco de gente entiende, ¿no? Pero que algo se les quede y les llegue a evocar algo, siento que es lo más importante, ¿no? Porque al final eso es la música, más allá de todos los recursos que puedas utilizar. Si es que no logras evocar algún sentimiento, emoción en alguien que te escucha, en realidad es música para ti nomás, pues. Claro. Entonces, para mí eso es lo más importante. Creo que logras transmitir, independientemente de los recursos que tengas. Así sea con una guitarra acústica, si suena y logras evocar algo, para mí eso ya es lo lo más respondiste. importante. Sí, totalmente. Y tiene que ver mucho con lo que comentaste al inicio, ¿no? Tu primer conocimiento, acercamiento a la guitarra fue escuchando al sacerdote, me dijiste, ese tipo de coritos fogateros, ¿no? Claro, ¿Qué le dices, ¿no? O sea, pueden parecer simples, pero te evocan sentimientos, ¿no? Eso es lo importante. Genial. Bueno, como vemos allí, está el premio del Guitar Fest 2024, que estuvo como invitado Andy Timmons, ¿no? Sí. ¿Cómo fue tu experiencia? Supongo que debe haber sido sumamente loco y tienes ahí un montón que contarnos, pero en resumen, ¿cómo fue participar ahí? Sobre todo por
a quién estaba ahí como jurado, ¿no? Sí, no, obviamente. Yo recuerdo que ese concurso lo vi en redes, pero como que al principio no le tomé mucha importancia porque como decía concurso de guitarrista, yo pensaba como que, seguro va a ser un solo, hay que componer un solo exclusivo. Y como había visto otros concursos similares acá en Perú de otras empresas, no voy a decir el nombre, pero yo me acuerdo que cada vez que había un concurso similar con composiciones propias, en los términos y condiciones estaban el artista cede sus derechos a la empresa para el uso y explotación comercial de la pieza durante 2 años mientras dure la campaña. Entonces, como había visto esos términos y condiciones en otros concursos, dije, pucha, seguro este va a ser igual, ¿no? O sea, yo voy a presentar mi composición y luego no voy a tener como que todos los derechos durante un tiempo. Le dije, mejor no. Pero de ahí, viendo bien y averiguando un poquito más, porque varios amigos me enviaron la publicación de la convocatoria, ya averiguando más me di cuenta que ese no era el caso, ¿no? Y era como que era un concurso de guitarrista que se había hecho en otros países y donde se buscaba básicamente la composición. No más allá de la técnica, que sí es importante, la técnica, el ritmo, etcétera. Vi que uno de los puntos fuertes era composición y me puse a averiguar el Guitar Fest. O sea, busqué en YouTube, ¿no? Guitar Fest Chile, Guitar Fest, etcétera, y ahí como que veía más o menos de qué se trataba. Y dije, bueno, al principio pensé que era solo componer algo exclusivamente para el concurso, pero por si acaso escribí un correo, siempre preguntón ahí, y les dije, oye, yo ya tengo temas, ya están lanzados, ¿es una restricción o no? Y me dice, no, la cosa es que sea una composición propia y que obviamente tú no seas conocido, ¿no? Y yo no era conocido para nada. Bueno, ahora no sé si tanto tampoco, pero o sea, a lo justo lo conocían las personas cercanas a mí, ¿no? Entonces, como ya había definido todo eso claro, envié mi tema de todos los que tenía, porque eso fue en 2024 y hasta ahí ya tenía The Dream, Adrenaline, Gondes, Overcoming, The Universe, tenía Heartbeat también, y Aries, que es uno de los singles que saqué después, ¿no? Ya tenía esos 7 temas. Me puse a buscar, las bases decían criterios, ritmo, técnica, había uno más que no me acuerdo, interpretación y composición. Entonces me puse a leer exactamente lo que veía y dije, ya, de todos mis temas, ¿cuáles cumplen con este requisito, no? Y de todos escogí Overcoming porque es el que sentía que tenía una mejor estructura, un mejor desarrollo melódico, que se dejaba digerir también, pero que tenía sus cosas ahí interesantes, ¿no? Entonces, así fue como que escogí Overcoming y mandé ese video para el concurso, ¿no? Y dije, bueno, no sé si voy a quedar entre los finalistas, pero por lo menos más gente va a escuchar Overcoming porque todo el mundo iba a estar pendiente de eso, ¿no? Como que el público objetivo ahí. Y así mandé y creo que pasaron como 2-3 meses hasta que dieron los resultados. Y cuando vi mi nombre ahí en los finalistas dije como que, ¡hala! No pensé que iba a llegar tan lejos y nada, y me puse... O sea, dieron los nombres de los finalistas y creo que quedaban 2 semanas para tocar en vivo. O sea, fue así, no es que te hayan dado un mes o algo así. Era como que los finalistas creo que lo dieron el 1 o 2 de octubre y el 14 ya había que tocar. Entonces, apenas dijeron eso y yo empecé a practicar como loco todos los días. Como una manera de retarme, transmitía en vivo practicando y si me equivocaba, bueno, ya aprendí a tratar de controlar los nervios porque eran cosas que podía pasarme en vivo, ¿no? Como que trataba de ponerme en todos los escenarios posibles. Totalmente. Sí, y recuerdo que también, solo de casualidad, como ya tenía esto, armé un par de patches, uno para salir directo a línea y otro para usar con amplificador, porque cuando nos dieron los lineamientos de cómo teníamos que participar, nos dijeron que teníamos que utilizar los equipos que había en el local como tal. Y era un ampli, un Lani, no me acuerdo qué cosa, en esa UBI, ¿no? Entonces, yo no tengo un Lani, nunca he tocado un Lani, no sé cómo suena. Entonces, por si acaso, preparé un preset, pero aparte dejé el mío que ya tiene todo, ¿no? Y ese día del concurso como tal, nos dijeron que era más adecuado que cada uno salga mejor por línea porque vieron que todos teníamos multiefectos. Claro, estos aparatos. Entonces, resuelven todo. Y ahí me dejé más tranquilo, pero de alguna manera fui precavido porque ya tenía preparado, ¿no? Si no lo hubiera tenido preparado, hubiera sido un poquito tedioso, más que todo por los nervios de configurar todo ahí en menos de 10 minutos mientras hacía la prueba de sonido, ¿no? Y bueno, sí, llegó ese día, me acuerdo que conocí a los demás finalistas, todo súper chévere, por cierto. Eso fue... Perdón. Blooper. Eso fue genial porque
Yo fui medio intimidado ya porque veía los videos de Ragnas, que es Luis Sáenz, de Martín Goncalves, que eran como que... Y de Hamad también. Y yo digo, estos brothers me destrozan en técnica, tocan achoradísimo. Disculpa, ¿cuántos finalistas fueron? 5 escogidos por los jurados y 1 por el público. 6 en total fueron, ¿no? Entonces, nada, fui así todo intimidado, ¿no? Pero al momento, el primero que vi afuera del teatro fue a Martín Goncalves. Y fue súper buena onda, ¿no? Y da risa porque él es alto, gigante, es bien agarrado y yo todo chiquito con mi guitarra, ¿no? Pero fue súper buena onda, entramos juntos ya a la parte de los camerinos, nos dijeron dónde íbamos a estar. Y ahí yo, Hamad, que venía del norte, de Trujillo, si no me equivoco, vino Luis Sáenz, que es el que toca con Charlie Parra. Vino Marcelo Portal también, con él ya había hablado en algún momento por redes sociales, ¿no? Y ya ahí nos conocimos en persona, súper buena onda también. Y finalmente llegó Yaed, que era el sexto finalista. Y el más pequeño de todos, porque tenía 22 años nomás. Y todos, bueno, Luis tampoco es que sea tan grande, creo que tiene 23 o 24 ahorita. ¿No? Es más chibolo en realidad, pero es mucho más alto, ¿no? Y todo fue súper chévere, porque por más que estábamos como que en teoría compitiendo por lo mismo... Claro. En el camerino fue increíble. De hecho, tengo un video resumen que hice con mi celular ahí grabando, ¿no? Que está en YouTube. Entonces se ve cómo nos estábamos matando de la risa, conversando mientras nos arreglábamos. Todo el mundo sacó su guitarra para practicar ahí en ese momento. Claro. Y yo estaba como que, bueno, no voy a sacar porque veía a Martín y a Hamad y a Luis tocar cosas súper rápidas, achoradas. Y yo estaba como que, ya, cálmate, todo va a estar bien. No pasa nada. Tú toca nomás, ¿no? Claro. Y fuimos a la prueba de sonido. Y ahí pasaron unas cosas también ese día porque terminé de probar sonido, estaba guardando mi estuche y sentí como que un tirón acá, ¿no? Pero me fue a ver y era mi uña como que se había roto un poco. Yeah. Yo dije, bueno, seguro, ¿cómo es la uña? Todo bien. No, pero de ahí cuando fui al camerino y empecé a practicar como para ver si realmente podía tocar. La molestia. Sí, me dio la molestia porque en Overcoming lo que pasa es que al principio toco con dedos y de ahí recién paso la púa, ¿no? Overcoming empieza con una especie de finger style o algo así. Yeah. Y justo el dedo que más toca es el medio, que es donde me había hecho el corte al momento de cerrarle esto. Y te juro que tocaba y me dolía. Estuve a punto de decir, ya no toco. Y no me van a dejar mentir si le preguntas a Luis, a Marcelo, todos ellos que estaban ahí. Probé de todo, me puse masking tape, me puse esta cinta aislante, me puse curita y nada funcionaba, claro. ¿No? Y me acuerdo que llega Kike y Yompean y me dice, listo, y le muestro mi dedo, y me dice, así hace su cara, ¿no? ¿Por qué? Me dice. En ese momento lo que hice fue salir del auditorio, me fui por la avenida Emancipación, creo que se llama, que está por ahí nomás cerca del teatro, a buscar alguna farmacia o un lugar donde venda un corta uñas. Porque lo único que se me ocurrió es que como no funcionaba el masking tape, ni la cinta aislante, ni la curita, dije, ya tengo que cortar un poco más la uña. Oye, nomás, qué anécdota. Sí, fue terrible, te juro, porque de verdad dolía. Y lo que más me daba cólera es que justo para el principio, cuando empieza el tema, ¿no? Como tengo que hacer eso, y ese dedo era el que más tocaba, en la segunda, tercera cuerda, creo. Dolía como no tienes idea. Y estuve a punto de decir, lo siento, ya no voy a participar, ¿no? Pero... me acuerdo que le dije a mi mamá y ella me dio la idea de córtate más la uña, ¿no? Entonces salí a buscar un corta uñas y me la corté mucho más de lo que normalmente está. Y ya con eso por lo menos podía tocar, pero igual dolía. Dolía regular, soportable, pero dolía, ¿no? Y ya con eso, ya probando, así salí a tocar, pues no, cuando me tocó salí a tocar y al principio, si salgo tocando despacito y en el video es porque estaba tratando de buscar una posición en la que suene, pero no duela tanto, ¿no? Entonces, apenas terminó esa parte y ya pasa púa, ahí ya como que pude respirar más tranquilo porque ahí ya pude tocar normal, ¿no? Ya claro. Esto ya no tocaba en todo lo que venía, entonces... Pero eso me pasó y te juro que fue tedioso. De hecho, en el video ahí también sale cuando Hamad me graba cuando entro y le digo... ahí está el dedo malcriado, le digo, no, porque literalmente es el medio para remate. Entonces, así fue terrible eso y nada, igual salí a tocar por los nervios también al momento de pisar multiefectos. Como esto tienen algunas funciones cuando pisas dos botones. Claro. Me fui a un preset totalmente distinto para el final que debía sonar más clean. Sonó como que un poco más saturado y ahí tuve que aguantar la saturación con las dinámicas nomás, ¿no? O sea, tocar suavecito para que no sature tanto, porque me pasé a Adrenaline, creo, y Adrenaline tiene mucha más saturación, más ganancia, ¿no? Pasó todo eso, ya terminé de tocar y dije, ya, bueno, que sea lo que tenga que ser, digo, ¿no? Mi favorito era Hamad, en realidad. Yo pensé que Hamad iba a ganar.
Y cuando empezaron a decir los resultados, me acuerdo que estaba con Hamad al costado, hablando de qué había almorzado, ¿no? Porque ya terminamos, todos nos grabamos, eso sí, fue súper chévere porque quedamos en que cada uno nos íbamos a grabar como para tener material para después utilizar, ¿no? Claro. Y yo grabé a Marcelo, Hamad me grabó a mí, yo grabé a Hamad también, no sé quién grabó a Luis, y así como que entre todos íbamos rotando. Y estaba conversando con Hamad y empiezan a decir los resultados y primero lo nombran a él como tercer lugar y yo me quedé como, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Digo, Hamad, no hay manera. Y me quedé así como que en shock y me quedé al costado y justo vino Marcelo y nos quedamos viendo. Y de ahí llaman en segundo lugar a Luis, que estaba por otro lado y sale por el otro lado, ¿no? Y yo dije, pucha, bueno, si Hamad está en tercer lugar, Luis está en segundo lugar, y dije, ya, obviamente aquí no voy a ganar. Dije, no, y estaba con Marcelo y él me dice, yo creo que tú sí ganas. Yo le digo, no creo. Le digo, mira quién está allá. Le digo, no. Fácil es Martín. Les digo, Martín Golcalves, ¿no? Le digo, fácil es Martín. Me dice, no, tú ganas. Y llega un momento en que ya dice mi nombre. Jovan justo dice mi nombre, ¿no? Y yo me quedo como que, ¿qué me estás hablando? Le digo, no, de verdad, no lo podía creer. El primer puesto se lo lleva el señor Wilmer Lacha. Ya salí nomás, pues, ¿no? Y nada, ahí viendo todo lo demás, pero así sucedió ese día con todos y esa uña desgraciada, que se le ocurre, justo de mi prueba, después de mi prueba de sonido, se le ocurre romperse ahí. Pero qué loca la anécdota. Ahora, comentaste algo, mientras estabas contando esta parte, comentaste algo sobre tu práctica, que solo tuviste 2 semanas para practicar. Pero como era tu tema, yo supongo que lo tenías perfeccionado, ¿no? Sí, mi práctica fue más que todo de controlar mejor el fraseo, o sea, mejorarlo más que todo, ¿no? Porque ya, como digo, ese tema está desde 2021, ya lo venía tocando tiempo, pero sí quería controlar mejor el fraseo y también prepararme a cómo reacciono con un ampli real, ¿no? Como te digo, yo tenía un Fender Blues Junior en esa época y como me dijeron que iba a tocar con ampli, entonces empecé a practicar con un ampli y ahí también cambia un poquito la cuestión, ¿no? El feeling y todas esas cosas. Sí. Entonces mi práctica iba más que todo a eso y a la performance también, porque no quería estar eso, así, ¿no? Sí, ¿no? Y, o sea, de por sí el tema es medio complicado a veces para moverse porque hay movimientos medio achorados en la mano izquierda, pero en otras partes sí como que me da un poquito más de libertad, ¿no? Entonces traté de trabajar esa parte porque como uno de los criterios de evaluación era la interpretación y el desenvolvimiento escénico, entonces también quería tratar de englobar todo lo más que pueda, ¿no? Para no estar solo parado tocando ahí. Claro. Y ya en esas 2 semanas, más o menos, ¿cuántas horas le dedicaste exclusivamente a practicar para el Guitar Fest? O sea, yo el tema me acuerdo que lo pasaba unas 5 veces aprox cada día, pero no de corrido, ¿no? Como que un par de veces en la mañana, una después de almorzar y en la noche un ratito. Y siempre trataba de grabarme para ver qué cosas podía mejorar, ¿no? En cuanto es importante eso, ¿no? Sí, muy importante. Y para acostumbrarme más que todo, practicaba eso sí de pie, porque sabía que iba a tocar de pie, ¿no? Entonces trataba de practicar de pie también para que se me haga más natural. Así como uno practica sus ejercicios de digitación para tener más coordinación y después ni la pienses, lo mismo pasa con moverte, ¿no? Si no practicas moverte, es muy poco probable que en vivo te puedas mover si nunca lo has hecho, ¿no? Entonces eso también. Claro. ¿Cómo es? ¿No? Hay una preparación ahí. Ustedes están escuchando que a veces 5 minutos, 1 hora para practicar algo no basta, ¿no? Y hemos escuchado a distintos invitados que son muchas las horas invertidas para tener un dominio completo y más aún si vas a dar una presentación como la que diste, tiene que haber una preparación de muchas horas de fondo, ¿no? Qué loco. Ahora, después de haber participado, ¿cómo fue ya el entorno? ¿Se abrieron más puertas? Justo estabas comentando algo sobre eso al inicio. Fuera de cámaras, creo. A partir de eso fueron primero como que entrevistas, ¿no? Más gente empezó a escuchar mi música, veía mis estadísticas de Spotify, de Apple Music y todo eso, y como que fueron subiendo bastante, ¿no?
más gente me empezó a escribir por clases de guitarra también, o de teoría. Claro. Entonces, en general, como que se abrieron bastantes puertas y hasta que en diciembre de ese año, de 2024, justo el 24 de diciembre, Luis Retamal, el productor de Oregon, el que organizó el Guitar Fest, me dice, oye, Wilmer, ¿qué tal? Te escribe Luis Retamal, ¿te puedo llamar? Me dice. Yo le digo, sí, normal, porque estaba en mi casa, ¿no? Estaba preparando ahí, ayudando a preparar la cena navideña de mi mamá. Y me dice, oye, mira, pasa que Marty Friedman, ya sabes que va a ir el otro año a Perú, ¿no? Porque estaba escribiendo desde Chile él. Va a ir el otro año a Perú. Y bueno, después de conversarlo con varias personas, nos han sugerido que tú seas como que el telonero. No sé si te interesa. Yo, obviamente me interesa. Le digo, ¿no? Obviamente me interesa. Claro. Y me dice, dale, vas a tocar 2 temas, me dijo al principio, ¿no? Vas a tocar 2 temas, no puedes tocar con banda, me dice, por una cuestión de backline y todo eso. Le digo, pero claro. Está bien, le digo, ¿no? O sea, yo voy con mi multiefecto y ya estoy, no necesito más cosas, le digo. Me dice, ya, entonces, a ver, déjame confirmarte. Y en menos de 10 minutos me dijo, ya, confirmado, acá está la gráfica. Y ese mismo día lanzó, me dijo, Feliz Navidad, me dijo, ¿no? Claro, y lanzó ahí la publicidad de que iba a abrir el concierto de Marty, ¿no? Y fue chévere, lo veía tan lejano en ese momento. Pero también igual me puse a practicar todo lo que pude. Claro. Absolutamente todo lo que pude. Y en esa época ya estaba en proceso de grabación de Sagitario, que es mi último single. Entonces con más razón me puse a practicarlo todos los días porque Sagitario creo que es uno de los temas un poquito más complicados que tengo hasta el momento por la métrica más que todo y porque hay cositas así medias chistosas por ahí, ¿no? Entonces me puse a practicar 2 temas solamente. Iba a tocar The Universe y Sagitario. Pero ya faltando un par de semanas más o menos me dijo, oye, tienes 20 minutos de show. Entonces ahí es donde pensé en un par de temas más para poder preparar el set completo. Uy, sí. Y ya, pues no, así, recuerdo que estuve practicando un montón, mentalizándome también de que, ok, esta vez vas a estar frente a guitarristas que aman a Marty Friedman. Sí. Obviamente de alguna u otra manera se siente la presión, ¿no? Porque probablemente mi estilo no va tanto por lo de Marty y uno de los temas de repertorio que había escogido era Heartbeat, que es la balada que te digo. Pero yo siento que sirvió como para compensar, no para que no todo esté aquí, sino que haya como tiene que haber una dinámica, prepararlo como un show, ¿no? Como tal. Así que, pucha, estuve practicando un montón, mentalizándome más que todo, de que pase lo que pase, lo tenía que resolver, no pase lo que pase. Y de hecho, ese día, en el primer tema, durante el primer minuto, no me escuché nada, absolutamente nada. O sea, de memoria. Sí, literal, con toda la fe del mundo, memoria muscular ahí, porque, o sea, ya había probado sonido en la mañana, me escuché todo increíble, pero Marty llegó ese día, como su vuelo se retrasó un poco, entonces llegó como que ajustado con el tiempo, ¿no? Okay. Y cambiaron el monitoreo y todas esas cosas, y de ahí apenas terminó de probar sonido, abrieron puertas y de ahí salía yo. Entonces, el monitoreo se cambió un poco y los volúmenes estaban desnivelados. Para afuera yo estoy seguro que se escuchó bien, y de hecho en los videos se nota que se escucha bien, clarito, todo eso, ¿no? Pero para adentro, para mí fue un martirio no escucharme nada, y yo volteaba al sonidista de escenario y le decía, así como que, súbele. Y lo primero que hizo fue subirle más a la pista, ¿no? Entonces, yo estaba como que, pucha, ¿qué hago? Le digo, no. Y de hecho en los videos por ahí se ve que lo miro a cada rato, ¿no? Digo, no, la pista... Literal, ahí... Te juro que fue un momento en el que dije, ya, cálmate, o sea, todo bien, ya has practicado este tema muchas veces, ya sabes cómo mover tus dedos, con fe nomás. Me equivoqué en una nota igual, pero una nomás, pudo ser peor. Pudo ser peor. Claro, ¿no? O sea, sin escuchar es full memoria. Sí, pues. Y ya hasta que después me entendió, ya niveló los volúmenes y ya de ahí todo el show transcurrió con normalidad, ¿no? Pero el primer minuto sí fue como que demasiado estresante, pero traté de mantener la calma, ¿no? Traté de mantener la calma y que no se note, por suerte no se nota, parece. Parece bien, no sé. Pero sí, pasó eso, ¿no? Pero fuera de eso, de ahí todo estuvo normal. Yo sentí que lo hice como que normalito, pero después me la subió bastante que varias personas que habían ido me escribían por Instagram, o mis amigos que también estaban por WhatsApp me dicen, oye, sonaste increíble, tu sonido estuvo acá, chévere, sonó todo clarito, impecable, y yo estaba como que medio bajoneado por lo que había pasado, ¿no? Dije, pucha, me equivoqué en una nota, seguro ha sido notoria, por suerte no fue notoria, ¿no? Pero sí fue como que bien heavy toda esa primera parte, porque de verdad es como que me puso realmente a prueba a ver si yo
mantenía la calma ahí, ¿no? Claro, totalmente. Pero bueno, después de eso igual todo salió súper chévere. Qué loco. Surgió bien y nada, fue una experiencia súper genial en realidad, ¿no? ¿Llegaste a conocer a Marty Friedman? No, ¿Hubo un no momento pude. no, No. ni a ninguno de los chicos de Ni a la ninguno. banda con quien se presentó, ¿no? Porque venía con su banda, pues, ¿no? Sí, bueno, estuve medio cerca del guitarrista, el Naoki, y de la bajista, porque cuando estaban probando sonidos ellos estaban súper chévere, buena onda en realidad, Sí, súper buena onda, sí. ¿no? Pero igual como que estaba la indicación de que Marty, bueno, por lo mismo que tenía que probar sonido y todas esas cosas, a veces mejor su espacio y no incomodarlo, ¿no? Y se entiende, porque obviamente, Claro. además, si vienes de un vuelo retrasado, Sí, estás sí, totalmente. con todo ahí, ¿no? Sí. Pero en general, bien, súper chévere la experiencia. Súper Bravazo. buena. Sí. Ahora, este año el Guitar Fest creo que tiene una dinámica distinta, ¿no? Es Sí. un poco distinto porque, como comentaste, este evento ha sido en varios países, ¿no? Con diferentes Artistas, ¿no? headliners. Sí, Ajá. headliners. Entonces, ahora o sea, son como que los finalistas de cada Guitar Fest, eso es lo que entendí. Los ganadores. Los ganadores. Los ganadores de las últimas 5 ediciones del Guitar Fest. Ya ves. Y Sí. tú vas a ser el representante de Perú. Sí. ¿No? Para los que, bueno, ya deben de saber, seguramente los que nos siguen a Wilmer por las redes, también hemos compartido ahí algunas cosas. ¿Y cómo está haciendo tu preparación para este Guitar Fest? Es con Kiko Loureiro ahora. Sí, y él es el headliner. Ajá. Y también va a ser jurado, presidente del jurado. Wow. Sí. Como esta vez, igual que el Guitar Fest anterior, es solo un tema con el que vamos a participar. Yo he escogido Sagitario. Estoy practicando, obviamente, la parte de ejecución como tal, pero también estoy practicando un poquito más de pie. Y estoy tratando Claro. de que la presencia escénica también se note un poquito más, ¿no? Porque yo en sí, en general, soy como que bastante tímido, pero ya tengo que ir rompiendo eso un poco. Entiendo. Y lo que he empezado a hacer como para exponerme es hacer un montón de lives en TikTok con gente random. Sí te he visto, Sí, te he estado ahí viéndote. Sí, le estoy metiendo porque por lo mismo que es difícil conseguir tocar a cada rato y además que cansa ver a cada rato tocar, imagino lo mismo, o no se pueden llenar aforos a cada rato, o al menos todavía no. Claro. Entonces, lo único que he encontrado es exponerme a través de lives y por TikTok es porque te lanza a cualquier persona, Sí, ¿no? A sí, diferencia sí. de Instagram, que es un poquito más de nicho, Facebook también es un poquito más de nicho. Y eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Practicar haciendo lives todo el rato, así. Y, Va, bueno, si me pues. equivoco, tratar de que no se note, o tratar de ir perdiendo el miedo en general, Claro, ¿no? ir resolviendo ante cualquier Sí. situación, ¿no? Ajá. Ahora sí llevas tu corta uña. Sí, no, ya está en mi mochila ahí, créeme, por donde voy, ya todo mi botiquín lo tengo ahí porque mejor precavido, ¿eh? Sí, totalmente. Totalmente. ¿Qué expectativas tienes en este Guitar Fest? Obviamente, ¿a quién no le gustaría ganar? Es que todavía no sé cuáles son los premios, sinceramente, pero creo que sí estaría genial porque sí ya el nacional como que de alguna manera se ha abierto un montón de puertas, el internacional lo veo como una oportunidad, o sea, de por sí ya está siendo una oportunidad bastante Claro, chévere sí, porque son totalmente. varios países atentos a todo lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, si eso ayuda de alguna otra manera a que pueda salir a tocar a otros países, estaría súper increíble, ¿no? Sí, sería lo Entonces, máximo. Sí, Sería lo máximo. que ojalá No. con fe nomás. Sí, totalmente. Sobre todo porque va a ser, pues, bueno, como dices, ¿no? Son los ganadores. Ganadores. Sí, ya Entonces todos tocan están, bravazo, ellos, claro, sí. Tienen totalmente. composiciones súper Yo me chéveres imagino también. cómo debe ser de intenso tu práctica ahora. Totalmente. Sí. ¿Qué te iba a decir? Antes de cerrar, y de repente para escucharte tocar un poco, ¿qué consejo le podrías dar a la gente que recién inicia, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Que recién están iniciando en el mundo guitarrístico? Que cuando vayan a aprender, o sea, realmente tengan la predisposición, porque creo que al principio, y me ha pasado a mí también en alguna época, cuando he estado con algún profesor y me decía cosas, a veces yo decía, pero ¿esto para qué me va a servir? O esto me toma mucho tiempo, más fácil es decirlo de otra manera, pero en realidad hay un porqué, ¿no? Y al final por algo el profesor te lo dice, porque Claro. ya ha pasado por toda esa experiencia, pero además porque es una mirada un poco más pedagógica, ¿no? Porque al final es eso, enseñar, aprender es toda una curva que sucede, no sucede de la noche a la mañana, hay mucha práctica por detrás, ¿no? Entonces, en general, cualquier cosa que vayan a aprender, tener la predisposición, tomarse el tiempo de realmente seguir las indicaciones
Y también tratarlo de hacerlo de maneras creativas, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos por eso creo que dicen que la teoría mata el feeling, cuando en realidad yo lo veo realmente de la otra manera. Gracias a la teoría he podido explorar cosas Claro. que solamente con lo que sabía hace una época quizás no hubiera avanzado tanto como siento que ha avanzado ahorita, ¿no? Entonces, aprender en general implica bastante predisposición de uno, constancia y todo eso. Entonces ese sería como que mi consejo, ¿no? Si están aprendiendo algo, tómense el tiempo de realmente disfrutar cada etapa del proceso, y créanme que al principio puede ser tedioso, pero llega un momento en que todo empieza a cuajar y ya empiezas a correr en cualquier cosa que vayas a aprender en la guitarra, ¿no? Entonces eso sería el consejo. Bueno, excelente, Wilmer. De verdad que ha sido un placer conversar contigo. Desde acá las mejores vibras y éxitos en el Guitar Fest. Esta entrevista estamos haciendo todo lo posible para que salga antes del Guitar Fest. Ajá. Y bueno, gente, deseenle lo mejor a Wilmer ahí en sus redes, escríbanle, apoyen, porque él está representando a Perú. O sea, va a ser con distintos representantes, ¿no? de otras nacionalidades. Wilmer está como representante de todo Perú, así que las mejores vibras, creo, ¿no? De toda la comunidad de Guitar Notebook. Wilmer, ha sido un gustazo, de verdad, Gracias, hermano, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Muchísimas gracias. Y nada, nos vemos en un siguiente episodio. O mejor dicho, nos vemos en el Guitar Fest 2025, este año con Kiko Loureiro. Gracias, gente, nos vemos. Chau.